del módulo Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Javier Rúa Llobet, abogado de Puerto Rico y con un gran nombre dentro del ecosistema de la gobernanza de Internet. Javier, gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues acá te estamos escuchando atentamente tu gran presentación. Gracias por colaborarnos y apoyar la iniciativa de la Escuela Virtual en Español. Gracias, Mil. Un honor estar aquí contigo, Lilian. Agradecido de la academia y a mi compatriota Alfredo Calderón por también trabajar tan duro contigo, Lilian, en esta iniciativa tan importante. Nada, en interés de ser eficientes, podemos comenzar. Como dijo Lilian, soy abogado, así que esta presentación tendrá un enfoque algo jurídico, pero no quiero ponerme demasiado denso, pero al fin y al cabo los temas de derechos humanos tienden a ser legales y jurídicos. Próxima. Como manera de introducción, pues, ¿qué cosas son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas legales vinculantes, quiere decir obligatorias, que protegen a los individuos de acciones estatales queriendo decir de sus países, de acciones estatales que quebranten dichos derechos y que obligan a los estados a garantizar esos derechos. Los derechos humanos están estatuidos en instrumentos jurídicos internacionales, tratados internacionales, convenciones y otras fuentes de derecho internacional. Y también se encuentran en nuestros países, en nuestras constituciones, en nuestras leyes fundamentales, en cartas de derechos y en otros instrumentos. Próxima. Y cuando hablamos de derechos humanos en Internet, pues podemos enfocarnos en diversos derechos, pero fundamentalmente en esta diapositiva pues, me enfoco primariamente en el derecho a libertad de expresión, que es dual. Está el derecho a expresión activa, que es ser un emisor de contenido, y está el derecho al acceso a la recepción de información o de contenido. Y a la vez, muchos de nosotros en el mundo de Internet, pues somos ambos, somos prosumidores de Internet, prosumidores en el Internet. Producimos y también consumimos contenidos. Y pues los derechos humanos sobre derecho a libertad de expresión y libertad de prensa, pues informan esas categorías de actividades. Y otros derechos críticos en Internet, y lo habrán escuchado, pues el derecho pues, a la intimidad, a la privacidad, a la dignidad propia. Y hay otros que pueden estar relacionados a esto y los veremos en la presentación. Próximo. El discurso de derechos humanos moderno es un discurso que nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de la experiencia con el régimen nazi alemán y la victoria de los aliados, y nace en su acepción moderna de las Naciones Unidas y se declara por los países del mundo. Conocemos este documento importantísimo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento que aunque es una declaración, que usualmente las declaraciones en derecho internacional no tienen fuerza vinculante, esta en particular ya se ha convertido en derecho consuetudinario internacional vinculante, o sea que sí es vinculante. Y esta Declaración Universal de Derechos Humanos, pues es un documento que emite las Naciones Unidas que cataloga y codifica los derechos humanos que conocemos, incluyendo los que mencioné, derecho de libertad de expresión, prensa y derechos de privacidad e intimidad. Y más particularmente, un poco después, en el medio de la Guerra Fría, pero en un periodo de enfriamiento de esa guerra, es decir, que las tensiones entre este y oeste bajaron un poco, entre el mundo soviético y el mundo occidental. En el 66 se adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional. Como ustedes saben, los tratados internacionales, también se llaman convenciones internacionales, pues son por así decirlo, los instrumentos internacionales realmente que originan obligaciones vinculantes específicas. Es como similares a la legislación interna de nuestros países. Cuando un Estado soberano
adopta un tratado, lo firma y lo ratifica, se convierte en derecho vinculante en todos sus efectos. Al fondo de la página incluyo hiperenlaces para ambos documentos. Próxima. Y en estos dos instrumentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues hay dos artículos en cada uno que enfocan en estos derechos que estamos hablando. En el pacto y la declaración, pues es el mismo artículo 19 que tiene un lenguaje muy similar, pero al fin y al cabo es pues un poco la definición en ambos documentos sobre libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera. Crítico en Internet por los flujos de comunicación que hablamos como productores y consumidores de contenidos o de información. Y el artículo 12 de la Declaración y el artículo 17 del Pacto Internacional, que tiene que ver pues, con el derecho a privacidad o intimidad, que es crítico en Internet, pues por nuestras comunicaciones, por nuestra presencia en Internet, nuestra dignidad en Internet, la seguridad de nuestros contenidos, de nuestros documentos personales, etcétera, o de trabajo. Próxima. Yo he tenido la suerte en mi carrera como abogado de ser funcionario público de gobierno en Puerto Rico y en esa función fui presidente de una entidad en Puerto Rico que se llama la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Y desde esa entidad, pues también logré la presidencia de un ente, una asociación de reguladores latinoamericanos que se llama Regulatel. Y desde esa capacidad, como presidente de ambos cuerpos, de Regulatel y de la Junta, pues entré en contacto con un especialista guatemalteco que se llama Frank W. LaRue. El doctor LaRue es el relator especial de Naciones Unidas para Libertad de Opinión y Expresión. Es, como ustedes saben, los relatores, o en francés, rapporteurs en inglés, en el derecho internacional, pues son expertos que los organismos intergubernamentales internacionales, pues comisionan para estudiar un tema y reportar. En este caso, al doctor LaRue de Guatemala, pues la Asamblea General de la ONU, realmente el Consejo General de Derechos Humanos, que está bajo la Asamblea General, le encomienda hacer todo un trabajo intelectual sobre el contenido y la importancia del derecho de expresión, de la libertad de expresión desde la perspectiva internacional, y rendir un informe a la Asamblea General sobre el mismo. Y es un documento que informa gran parte de esta presentación de hoy, porque es yo diría, el más completo sobre este tema. El doctor LaRue tuvo la amabilidad de compartir un prólogo, una palabra en un documento, un libro que comisionamos desde nuestras funciones gubernamentales. Ahí está el hiperenlace al fondo. Es un libro sobre la historia de las telecomunicaciones en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero muy enfocado en Puerto Rico, pero también tiene un elemento internacional, y el doctor LaRue pues aportó ese prólogo sobre la importancia de la regulación de los medios desde su perspectiva de derechos humanos. Así que les invito a leerlo. Próximo. En esa misma capacidad, como presidente regulatorio y la Junta de Telecomunicaciones, entramos en contacto con el juez Baltasar Garzón. Lo habrán escuchado como cuando él era el juez que en las funciones particulares, bajo digamos, el ordenamiento jurídico de España, tiene capacidad también de fiscalización, y es el que impulsó la extradición de Pinochet por crímenes de lesa humanidad, pues para que cumpliera por las torturas, etcétera, que había cometido. El doctor Garzón, el juez Garzón, en ese momento era, además de ser muy cercano al doctor Frank LaRue, era y sigue siendo todavía el abogado de Julian Assange, desde la perspectiva de protección de whistleblowers o de personas que abren información gubernamental
a través de Internet y sus derechos y cómo Julian Assange estuvo pues, refugiado por años en la Embajada de Ecuador y toda la cuestión jurídica alrededor de todos los países que querían extraditarlo para castigarlo. Pues tuvimos la suerte de hacer una relación de trabajo con FIPGAR, que es la fundación del juez Garzón, y se produjo un documento que incluyó el enlace ahí. Es un documento que es un estudio, un informe, libertad de expresión y acceso a la información en la era de telecomunicaciones e Internet, también muy influido por el informe del doctor LaRue, pero también con gran aportación de FIPGAR y unas pequeñas aportaciones nuestras. Les invito a buscarlo. Ese informe analiza las tecnologías de información y comunicación y su influencia e impacto en los derechos humanos a nivel internacional, regional, latinoamericano y muy local. Y cuando digo local me refiero a Puerto Rico y Estados Unidos, porque esa era nuestra perspectiva. Y eso codifica algunos planteamientos importantes que quisiera que recordaran. Número uno, el derecho a libertad de expresión y acceso a información es claramente vigente en el Internet y obliga a los estados soberanos, y eso es por función de los artículos que mencionamos al principio de la presentación, ambos artículos 19 de la Declaración Universal y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También incluyo ahí un hiperenlace del informe del doctor LaRue a la Asamblea General. Y también un hiperenlace a la acción oficial en donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acoge el informe y lo convierte, digamos, formalmente en parte del acervo del derecho internacional como una expresión de un experto. Y como ustedes quizás saben, bajo el derecho internacional público, las fuentes de derecho internacional, además de la costumbre o la costumbre internacional, es decir, el derecho consuetudinario internacional, que es la práctica consistente de los estados sobre X acción, eso es una fuente de derecho internacional, además de los tratados, los documentos, las convenciones. Pero las expresiones o los estudios de los expertos más importantes, los tratadistas más importantes en el derecho internacional público, es una especie de fuente subsidiaria de derecho internacional. Algunos de ustedes que quizás son abogados o saben de derecho civilista, derecho europeo continental, saben la importancia de los profesores de derecho en la exégesis del derecho civil. Cuando uno está argumentando algún tema de derecho civil, y me refiero a derecho civil, daños y perjuicios, contratos, obligaciones y contratos, derechos de herencias, etcétera, pues se usa mucho, tratadistas y expertos. En Puerto Rico usamos mucho un español catalán importante y otros tratadistas cuando hacemos argumentaciones de derecho civil. Así que el informe del doctor LaRue es parte del acervo de derecho internacional en la medida que es la codificación de un experto de cuál es el estado de derecho sobre un tema particular, en este caso libertad de expresión e información. Próximo. Aunque las resoluciones, como dije, de la ONU, como tal, no son fuente de derecho, a veces se confunde uno. Una resolución no es como una legislación a nivel local. Una resolución es más una expresión no vinculante pues, en este caso de la Asamblea General. Pongo una ahí, el derecho a la privacidad de la era digital, y aquí estamos hablando ya de la privacidad. Aunque esa resolución no es fuente de derecho en sí, lo que hace la resolución es que básicamente expresa que los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sí son fuentes vinculantes de derecho, establecen las siguientes normas que se dictan o que se codifican aquí. Y básicamente afirma que los derechos de las personas de privacidad, del derecho a la privacidad, está protegido en Internet, y lo verán en esa resolución.
y exhorta a los países soberanos, los miembros de la ONU, que respeten y protejan ese derecho a privacidad en el contexto de las comunicaciones digitales, que adopten medidas para poner fin a las obligaciones a las violaciones de esos derechos, como adoptar legislación nacional sobre ese tema, que miren bien sus procedimientos internos, sus prácticas, sus procesos internos estatales relativos a la vigilancia e intercepción de comunicaciones y recopilación de datos de la ciudadanía, y que establezcan mecanismos de supervisión independientes para que se hagan efectivas estas normas anteriores. Así que esto es muy normal en el derecho internacional, que las normas tengan una especie de lenguaje exhortativo para que los países tomen acciones internas, pero si ese es el lenguaje que se adopta en esta resolución, si vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sí y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como vimos en la diapositiva que tiene los párrafos, que tiene esos artículos, pues veremos que aquel lenguaje es mucho más obligatorio y directo, porque justamente están diseñados de esa forma para ser directamente vinculantes. Próximo. Y otros derechos humanos en Internet que de alguna forma están relacionados a los primeros dos que venimos discutiendo. Uno que habrán escuchado es el derecho al olvido. Yo no diría que hay un derecho al olvido reconocido a nivel internacional, pero sin duda a nivel regional europeo está reconocido. La Unión Europea es una protofederación. Yo diría que está jurídicamente de alguna forma donde Estados Unidos estaba a su inicio. Es una federación joven, pero tiene un poder legislativo central. Y ese poder legislativo central, bajo el Parlamento Europeo, ha promulgado directivas que son unas especies de leyes regionales europeas que vinculan a los Estados miembros de la Unión Europea. Y esto incluye un hiperenlace de una de esas directivas en la página. Considerando una de esas directivas o una versión anterior de la que cito ahí, el Tribunal Europeo de Justicia, que es un tribunal también creado bajo el Tratado de Unión Europea, interpretando la directiva, determinó que un ciudadano español que se llama Mario Costeja tenía un derecho reconocido en Europa bajo la directiva particular a obligar al buscador Google que borrara de sus servidores la información, una información que él no quería que estuviese ahí. En ese caso, pues puede ser información muy antigua, no vigente, o puede ser incluso información comprometedora o de cuando uno era menor, diferentes cosas. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues le da la razón a Mario Costeja y también al otro codemandante, que era la Agencia Española de Protección de Datos, que estaba del lado del ciudadano español, y le ganaron a Google en ese tribunal. Muy interesante. Ahí está el enlace, lo pueden buscar. Próxima. Próxima. Sí, disculpa, Javier, Sí. es que tengo un par de preguntas y no quiero dejar pasar la oportunidad y bienvenidos a todos los que se están uniendo poco a poco. El derecho al olvido es una regulación o reglamentación aceptada internacionalmente, aparte de Europa, en otros gobiernos, Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos. A nivel internacional, cuando yo hablo de nivel internacional me refiero al nivel de la ONU. A nivel internacional, como norma general internacional, no se ha reconocido el derecho al olvido a ese nivel. Quizás a niveles estatales puede haber cosas similares, pero yo creo que la norma más avanzada publicada es esta, la de la Unión Europea a nivel regional, reconocida como derecho al olvido.
pero si alguien tiene información de algún otro estado que lo haya reconocido específicamente, por favor, compártanla. Sí, sí, gracias. Porque lo menciono porque yo recuerdo el caso de Google y de hecho ellos tienen una opción donde uno puede activar una funcionalidad de que si uno no interactúa con la información que uno tiene en su cuenta durante 6 meses, un tercero puede pedir que la desactiven. Ahora, viene mi próxima pregunta. ¿El derecho al olvido es una gestión que tiene que hacer el gobierno o el individuo para con la entidad que recogió la información, por ejemplo, Facebook, Google, Amazon, o es una orden que el gobierno le daría a esa organización para que elimine la información de su base de datos? Bueno, para que algo, en el enfoque que estoy dando de la presentación, para que algo sea un derecho, tiene que ser una prerrogativa jurídica del individuo que obligue a alguien a hacer algo. Que cosas como el derecho al olvido pasen por razones contractuales o voluntarias, es posible, que por buena práctica, pero en este caso europeo realmente era una situación en donde Google no quería hacerlo y lo obligaron a hacerlo. Es posible que después de esta acción Google haya cambiado sus políticas internas para ser más flexible. Pero cuando algo es un derecho, es que es una prerrogativa vinculante que el ciudadano puede accionar. O en este caso el ciudadano conjunto con una agencia española que estaba ayudándole en su causa. Pero posiblemente después de estas decisiones importantes a nivel internacional, los diferentes buscadores modifican sus políticas internas para evitar ese problema. Pero realmente acaba siendo una acción voluntaria en otros países o contractual, quizá la convierte en contractual, pero es interna, no es porque el país los obligó. Y las normas europeas solamente obligan a los miembros europeos de la Unión Europea. Pero si después de esta norma europea Google cambió su política a nivel regional o internacional, pues es posible que la haya flexibilizado, pero no es porque sea obligatorio, es porque lo quiso hacer para evitar ese problema. Es para que no se lo hagan obligatorio en otros países. Ok, bien, bien, muchas gracias. Otras, digamos, a nivel regional, pues tenemos la OEA, como ustedes saben, la Organización de los Estados Americanos, excepto Cuba, ha hecho expresiones, no son tan fuertes como las expresiones europeas, son más exhortativas, pero ahí incluyo un hiperenlace y la cita del documento. Y la OEA ha expresado en diversas ocasiones que es digamos, una obligación o exhorta a sus miembros a promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute universal y efectivo del derecho a libertad de expresión. Es decir, ahí plantea el derecho a libertad de expresión justamente como un derecho y que de alguna forma el acceso a Internet, el acceso universal es algo derivado de ese derecho a libertad de expresión, pero no lo describe como un derecho en sí, sino como algo derivado de lo que sí es claramente un derecho, que es a la libertad de expresión. Y también la OEA se ha expresado sobre conceptos que quizás han escuchado, como el de neutralidad de la red, la idea de que los ISPs, los proveedores de servicios de Internet, deben ser neutrales y no deben favorecer contenidos ni ralentizarlos, ni hacerlos más rápidos ni más lentos a base de pagos especiales o digamos, líneas más rápidas a base de pagos. Así que eso tiene alguna relación con el derecho a libertad de información desde la perspectiva de ambas perspectivas, como emisor y también como consumidor, de la perspectiva del emisor, pues un emisor rico no tenga un poder particular para que sus contenidos lleguen de una forma particular a unos consumidores, pagándole al ISP, y desde la perspectiva del consumidor, de que los contenidos le lleguen igual, al menos desde la perspectiva al menos por la función del ISP. Después uno puede registrarse o pagar por servicios particulares, eso es otra cosa, pero
pero la norma de neutralidad de la red, que sí es una norma que se ha adoptado por múltiples países en sus derechos internos como norma jurídica vinculante. En el caso de Estados Unidos y Puerto Rico es por normas de la FCC, pero un país líder latinoamericano en neutralidad de la red real es Chile, Chile fue pionero desde el Estado obligar a sus proveedores a no favorecer contenidos particulares, sino ser lo más neutral posible dentro de su ordenamiento y en su gestión. Próximo. Javier, en esa línea de el principio de neutralidad de la red, ¿qué influencia tiene sobre pues, las situaciones que hubo en Estados Unidos en el 2020 con las elecciones, de las noticias falsas, el derecho a la libertad de expresión, en relación con los aspectos jurídicos internacionales y las leyes de los gobiernos para obligar, ¿verdad?, las diferentes organizaciones que distribuyen contenido a controlarlo o filtrarlo? Sí, aquí hay varios temas críticos. Número uno, el derecho internacional público y el derecho de derechos humanos normalmente existe para limitar las prerrogativas estatales para proteger derechos individuales. Es decir, es limitar que el Estado se meta con el derecho de privacidad de uno, para que el Estado prohibir que el Estado limite tu libertad de expresión. No está pensado para controlar conductas corporativas, como un Facebook, por ejemplo. Pero es relevante porque estas entidades multinacionales como Facebook y Google están teniendo más poder que muchos estados. Hay que buscar alguna forma de lograr control sobre ellos. En el caso de Estados Unidos, por una decisión de política pública nacional de ese país, a nivel estatal o a nivel nacional, no hay muy pocas regulaciones, no hay ninguna regulación que limite de ninguna forma lo que se publica en una plataforma como Facebook. Lo que hay es presiones sociales y después decisiones que toma la plataforma para cambiar algo internamente o no. Y eso no tiene ni siquiera el nivel de responsabilidad que tienen los periódicos. Los periódicos en Estados Unidos y en Puerto Rico tienen un deber al menos mínimo de cotejar de que la información no sea claramente falsa, porque si no estuviesen sujetos a demandas por libelo, por difamación, etcétera. Pero a nivel de Estados Unidos, estas plataformas todavía tienen inmunidad por esas demandas, por una X norma particular de derecho federal norteamericano, y la discusión se ha centrado recientemente en quitarle eso y que tengan al menos el mismo nivel de responsabilidad que los periódicos y que la prensa y que otros tipos de prensa. Así que no es un tema de derecho internacional, tampoco es un tema de neutralidad de la red, porque neutralidad de la red se fija normalmente en el ISP, en el proveedor de servicios de Internet, no en plataformas pues plataformas que son sociales, que no tienen ninguna regulación. Los ISPs pueden tener alguna regulación en diferentes jurisdicciones de calidad de servicio, etcétera, porque son entes físicos, tienen servidores, pero la regulación al social media ha sido cero, y hay gran discusión de al menos ponerle el mismo nivel de responsabilidad que la prensa. Y esa discusión es muy similar a otra discusión relacionada que se está moviendo un poco más rápido, diría yo. Estos gigantes de Internet como Google y Facebook y otros, pues realmente generan mucho dinero, pero no le pagan impuestos a nadie. y realmente, si acaso, acaban siendo un sifón de dinero del mundo hacia unos pocos bolsillos en California. Y eso ha movido, o es una de las razones que ha movido a muchos países. Europa, el bloque europeo ha sido el líder, pero ya están cayendo en lugar muchos países, incluyendo Estados Unidos, de hacer un régimen internacional de impositivo mínimo para que no estén escapándose
de X o Y jurisdicción y que estas entidades paguen algo siempre. Los países se están organizando sin duda hacia un tratado internacional de imposición de impuestos que pueda fiscalizar estas actividades. Próximo. Bien, gracias. Otro país que fue líder, que ha sido líder en derechos humanos en Internet, es Italia. Italia, yo creo que desde 2014, creo que inició en el 2014 o 2015, emitió la Declaración Italiana de Derechos en Internet. Es digamos, pues eso mismo, una carta de derechos en Internet vinculante internamente en la República Italiana. Su artículo 1 es muy claro: quedarán garantizados en Internet los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Carta de Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea, por las constituciones nacionales, y ahí se refiere a las constituciones nacionales de otros países europeos, y por las declaraciones internacionales relevantes, como algunas de las que hemos discutido aquí. Así que le da carácter jurídico vinculante interno a todos estos documentos mediante esta carta, que es una legislación italiana, y tiene 14 artículos, y entre ellos derecho a acceso a Internet, neutralidad de la red, la protección de los datos personales de los ciudadanos, la inviolabilidad, es decir, la privacidad de los sistemas mismos y los domicilios informáticos donde reside la información, el derecho al olvido como un derecho reconocido dentro de Italia, claramente. Ya estaba reconocido internacionalmente bajo la decisión del Tribunal Europeo del 2014, pero aquí lo hizo más específicamente mediante legislación. Y la declaración italiana también incluye obligaciones de los ISPs, y eso relacionado también a neutralidad de la red, pero también obligaciones de calidad de servicio, de asegurarse de que las velocidades que se prometen se prestan, etcétera. Y ahí abajo pongo el hiperenlace de ese documento. Creo que esa es la versión en español extraoficial. Próximo. Otro estado que fue crítico en esta narrativa de cartas de derecho a Internet o legislaciones importantes estatales sobre derecho a Internet es Brasil, con su marco civil, el marco civil de Internet, que claramente estatuye como derecho interno brasileño el derecho a la inviolabilidad de la intimidad y la vida privada de los ciudadanos en el Internet. El derecho a la privacidad del flujo de las comunicaciones de los ciudadanos. Claro, si hay una orden judicial que justifique algún tipo de intercepción por una razón válida, pues se permite, pues, razones policíacas válidas o investigativas estatales, etcétera, pero enfoca ese derecho a no intercepción de comunicaciones y privacidad, pues que es crítico en Internet, de que todos queremos que nuestras comunicaciones tengan un nivel de protección en Internet. También relacionado la privacidad de las grabaciones, es decir, los documentos que estén en los servidores, etcétera. Eso es similar al derecho al olvido, pero es realmente que no es el derecho al olvido, es los documentos en sí que no sean fácilmente utilizables por el Estado, a menos que medie orden judicial. Interesantemente, un derecho a no suspensión de conexión de Internet, claro, a menos que dejes de pagar y sea irrazonable, pero había un problema de algún nivel de arbitrariedad en Brasil sobre desconexiones a personas, y eso se corrigió mediante la carta bajo el marco civil. Y también obligaciones de calidad de servicio, es decir, que se cumplan, que los ISPs cumplan los contratos con los consumidores brasileños sobre la calidad de ese Internet, la conexión, la velocidad. Y eso suena como que poco controversial, pero no se crean, en Estados Unidos y en Puerto Rico el enfoque con los ISPs es muy, muy liberal. No hay una mano dura regulatoria, al igual que no la hay con las redes sociales. Es muy leve, hay mucha fe en que el mercado se autorregula. Y sí, en la medida que hay competencia, pues el Estado sí tiene un efecto de autorregularse
La situación tiene un efecto de autorregularse y buscar mejores precios, etcétera. Pero la realidad es que de vez en cuando la acción estatal hace falta y las personas necesitan foros donde ir para quejarse. Y en el sistema americano, el sistema norteamericano estadounidense, hay muy poca vía de acción. En Puerto Rico sí hemos legislado algunas cosas de protección del consumidor que se utilizan, pero siguen siendo débiles en comparación con algunos enfoques latinoamericanos. Y abajo incluyo varios enlaces sobre estos temas del marco civil. Próximo. Para concluir, una reflexión y es temas que hemos tocado ya, lo leeré. La tecnología se mueve más rápido que la regulación. De ahí la necesidad de marcos jurídicos que vinculen a los estados para atender efectivamente temas como el derecho de intimidad y privacidad en Internet, el derecho al olvido, derechos de expresión y acceso a la información, la neutralidad de la red, entre otros. El derecho internacional y constitucional de derechos humanos existe primordialmente para proteger a los ciudadanos de arbitrariedades estatales, es decir, de los estados, los países. Pero, como mencionamos antes, también existe un gran reto en torno al control de conductas corporativas multinacionales que también afectan la salud del Internet y el bienestar de sus usuarios. La humanidad creó la Internet, algo nuevo y bueno, pero como fenómeno humano arrastra luces y también sombras. La comunidad global de Internet continuamente debate cómo autorregularse para atender las iniquidades que surgen e inevitablemente surgirán. Nuestro planteamiento central de hoy es simple. Es obligación de la comunidad global de Internet, incluidos ustedes que me escuchan hoy o que verán la grabación más tarde, es la obligación de todos nosotros estudiar el derecho internacional de derechos humanos, adaptarlo y usarlo por el bien propio y el bien de la próxima generación de usuarios, y por la salud y la naturaleza dinámica y libre del Internet mismo. Muchas gracias. Y abierto a más preguntas, como quieran proseguir. Sí, Javier, en lo que los participantes redactan sus preguntas o piden un turno, te pregunto, ¿hay organizaciones, como muy bien señalas, que entiendo que tienen que, ¿verdad?, tratar de moverse a la par con los avances tecnológicos? ¿Cuál es el rol específico que ICANN juega en este proceso de regulación de algunos organismos que distribuyen o conectan a través de las redes los diferentes proveedores de servicios? Bueno, no sé si entiendo tu pregunta bien, pero de la perspectiva de derechos humanos, ICANN no tiene mucho que hacer. El mandato de ICANN es muy, muy particular y es un mandato de establecer los acuerdos y políticas públicas sobre el sistema de numeración y los nombres de dominio de primer nivel. Así que desde la perspectiva de derechos humanos uno pudiese decir que lo que hace ICANN es parte de la infraestructura que viabiliza la comunicación en sí. Pero, digamos, desde la perspectiva de derechos humanos, un tema asociado es el tema que mencionamos: cuál es la responsabilidad de las entidades corporativas. Y al fin y al cabo, ICANN es una corporación. ICANN no es un régimen gubernamental. ICANN es una corporación norteamericana muy sui generis, que se ha internacionalizado, pero sigue siendo un ente fundamentalmente privado. La pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones de ICANN de derechos humanos, si alguna? ICANN sí, dentro de sus bylaws, sus estatutos internos, hace mención de respetar los derechos humanos. Hay una discusión muy, muy interesante dentro de ICANN de qué significa eso exactamente dentro de ICANN, y hay personas que dicen significa nada y otras personas dicen significa algo. Pero realmente la función central de ICANN tiene poco que ver con la protección de derechos humanos. Es un mecanismo, es una infraestructura que permite la comunicación, es crítica y es importante, pero los organismos internacionales que se enfocan en el tema de derechos humanos realmente son bajo tratados internacionales, por ejemplo, bajo la Carta de la ONU, pues está la Asamblea General de la ONU, y bajo la Asamblea General de la ONU está la Comisión de Derechos Humanos,
que es el ente que le comisionó el estudio al doctor LaRue que mencionamos, y está muy pendiente de estas cosas. También dentro de la ONU, bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está el comité, no se confundan con comisión, está el Comité de Derechos Humanos, que es más un ente tipo cuasi judicial, es decir, que personas, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos es un mal ejemplo porque Estados Unidos no ha firmado un pacto adicional que viabiliza que sus ciudadanos puedan demandar utilizando el pacto de derechos humanos, pero por ejemplo, un ciudadano español, como vimos en el caso de Google, puede llevar un caso interno en su país contra Google, y si lo pierde en el Tribunal Supremo de su país, puede apelar a un nivel superior, que en aquel caso es el Tribunal Europeo. Pues algo similar pasa con muchos países, con el Comité de Derechos Humanos, y pues una persona pudiese teóricamente tener una causa de acción bajo privacidad o libertad de expresión, bajo el pacto internacional, y contra su país, o contra, teóricamente, si se extiende la norma, contra un ente corporativo de alguna forma, y finalmente que se resuelva en el comité. Pero ICANN realmente no es un ente ni legislativo ni cuasi judicial, es un ente que protege una infraestructura crítica que viabiliza posiblemente estos derechos. Bien, gracias por la respuesta. Al fin y a la postre, pues es la sociedad civil, entiendo yo, la responsable de empujar el que sus gobiernos nacionales establezcan estatutos o una normativa para regular todo lo que has mencionado en términos de derechos humanos y derechos internacionales localmente. Sí, normalmente el derecho internacional opera de esa forma. Por ejemplo, estamos escuchando en estos días pues la convención ambiental en Escocia. Pues ahí se hacen unos acuerdos de alto nivel y firman documentos y hacen declaraciones, pero es más una exhortación para que los países legislen internamente. Así opera en gran medida el derecho internacional, aunque de tiempo en tiempo sí se hacen convenciones internacionales vinculantes que después ratifican los países. Por ejemplo, podemos pensar en qué sé yo, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que es un convenio regional internacional entre Canadá, México y Estados Unidos, pero que es ley interna porque se ratificó por el Senado de Estados Unidos, etcétera. Pero sí, estás en lo correcto, Alfredo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que están presentes? Sí, yo quería hablarle a Javier. Creo que uno de los derechos que más se hace uso y abuso en la Internet es el derecho a la libertad de expresión. Es increíble, y creo que eso ha contribuido de que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones a ese respecto. Por ejemplo, en Colombia es algo que no está muy controlado porque creo que no le toca el bolsillo a quien difama o a quien hace uso y abuso de esa libertad de expresión, mientras que creo que en Estados Unidos creo que sí hay multas y algo por el estilo. Entonces, la pregunta mía es, ¿no hay algo como que algún organismo internacional que se pongan como de acuerdo en dar como normas para luchar contra ese uso y abuso de la libertad de expresión, llegando muchas veces a ocasionar hasta delitos? Mira, realmente como las visiones de los países son tan diferentes en ese tema, pues ellos pueden acordar y han acordado el lenguaje que vimos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el lenguaje que vimos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero ese lenguaje es un lenguaje que han acordado que cada país entiende que le permite hacer las cosas que hace de todos modos. Entonces, en el caso, por ejemplo, digamos el caso de Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, realmente es muy, muy libre. Me mencionas el caso de tu país, pero en Estados Unidos realmente no hay, el Estado no tiene la capacidad, bajo la Constitución de Estados Unidos, de limitar una expresión a priori. O sea, si un libro se va a publicar, se publica. Si alguien va a decir algo, lo dice. Después pueden haber responsabilidades legales si lo que hiciste causó un daño. Pero es muy difícil. Uno no tiene libertad plena de decir
lo que le llaman en inglés, le llaman en España, en Puerto Rico, palabras de riña, en inglés le llaman fighting words. Tú no tienes derecho a gritar en un cine fuego, porque causa una situación de peligrosidad, pero puedes hacer muchas cosas un poquito menos que eso, que son muy peligrosas, como lo que mencionó Alfredo sobre lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones. Eso es muy diferente, por ejemplo, el enfoque europeo de libertad de expresión que se recoge en las constituciones europeas y también en los convenios regionales europeos. Pues es un derecho a libertad de expresión muy mediado o muy influenciado por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y con el régimen racista nazi. Y por eso en ningún país europeo que esté bajo estos acuerdos internacionales hay un derecho a expresiones racistas. Tú en Estados Unidos puedes hacer expresiones racistas sin consecuencias. Es un derecho de primera enmienda. O sea, recuerden, en Estados Unidos también hay un derecho de segunda enmienda de portar armas, y donde es un país con unas libertades muy particulares. Pero en Europa no hay un derecho de libertad de expresión a hacer expresiones racistas, no hay un derecho a libertad de expresión a negar el holocausto en Alemania, por ejemplo. En Estados Unidos tú puedes negar el holocausto judío libremente, tú puedes hacer expresiones racistas en la medida que no sean violencia en sí, o que lo que estés planteando sea tal tipo de incitación que sea una especie de tentativa de violencia real o de peligro inminente. Así que sí, hay gran diferencia entre y la mitad del mundo, y en la mitad del mundo el derecho a libertad de expresión es totalmente suprimido. En el mundo no occidental se pueden haber firmado tratados internacionales, pero es de los derechos que primero se restringen en algunos países. China es muy restrictivo, ni se diga Corea del Norte, y Rusia va y viene en ese tema, y son países críticos que son países con poder realmente legislativo en la ONU, porque son parte del Consejo de Seguridad de la ONU, son los países que tienen veto permanente, son los países que hacen derecho internacional. Así que los países gigantes, la superpotencia, piensen en esto, piensen en la diferencia de lo que significa libertad de expresión para un funcionario de la ONU chino versus un funcionario de la ONU norteamericano. Son dos universos. O sea que leen la declaración de formas diferentes o leen estas declaraciones y estas normas también, y estos tratados tienen otras cláusulas de suspensión de esos derechos en situaciones particulares. Así que pues utilizan mucho esas cláusulas de suspensión para sus fines particulares. Es una problemática difícil, y nuestro rol, como dijo Alfredo, como sociedad civil, y yo diría, y atándolo al tema que él trajo no tanto de ICANN, pero en el tema de gobernanza de Internet, una parte crítica de la gobernanza de Internet es que el rol del individuo o la presencia del individuo y de los individuos y de la sociedad civil, y cuando digo sociedad civil me refiero a todo lo que no sea estatal, y es crítico porque equilibra esas posturas estatalistas o estadistas, estatalistas, muy top-down. ICANN es un gran ejemplo, o sea, que un ciudadano de mi país, que Alfredo pueda sentarse en una mesa de trabajo digamos que va a observar algo en el GAC, en ICANN, con países de diversos, eso tiende a ser impensable en el derecho internacional. Así que la gran importancia del multistakeholderismo, de esta gobernanza de Internet de multipartes, en donde los ciudadanos de carne y hueso tienen legitimación activa y pueden estar en el cuarto, en el salón, pueden hablar y pueden plantearse, es crítico, porque es la forma de uno empujar hacia atrás otras posturas. Y en el derecho internacional clásico esa no era la situación. En el derecho internacional clásico eso es un club privado de estados, y antes de unos pocos estados, ahora hay más estados, pero en el multistakeholderismo de ICANN y otras entidades, pero ICANN yo diría que es la más avanzada, los estados son una parte más, y las corporaciones son otra parte, y la sociedad civil es otra, y los individuos por su cuenta son otra. O sea que es mucho más democrático, abierto, y eso quiere decir que pues es más
más justo y más equilibrado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javier, por esa explicación. Estamos acercándonos al tope de la hora, así que Lilian, te cedo la palabra. Gracias, Alfredo. Gracias, Javier. Ha sido bastante interesante la charla y hemos como aclarado muchas incógnitas o dudas que teníamos porque es bastante enrevesado toda esta cuestión de los derechos humanos en algo tan técnico y tan abstracto como es la Internet. Ya, entonces, pues te agradezco infinitamente tu apoyo y tu aporte acá a la escuela virtual en español. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos de todos, que tengan una feliz noche y los esperamos en nuestra próxima sesión el próximo miércoles, social y cultural con Olga Cavalli. Bueno, ahí están los datos de Javier por si tienen alguna pregunta. No duden en contactarlo. Entonces, Javier, muchas gracias a todos y feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias, Javier. Buenas noches. Damos por terminada la sesión.